mesa redonda de GQ. Bueno, os voy a hacer una presentación de los ponentes, que creo que les conocéis todos, pero tenemos a Eugenio Recuenco, a Álvaro de la Ran y a JM y Debbie Smith. Y vamos a dar paso ahora a Mine, ¿no? Sí, ahora queremos presentar una película de Álvaro, que ha sido la película de GQ más visto. Ha tenido ¿cuántas visitas, Álvaro? Como millones. Millones. 15 millones de visitas, así ha ido viral. Y vamos a ponerlo ahora, ¿vale? Como bien dice nuestro título, que es GQ Pioneros en Fashion Films, tengo que decir que hemos sido pioneros y que hemos apostado siempre por este nuevo formato, como habéis podido ver con las pelis que hemos proyectado. Y bueno, decir que es un placer estar aquí acompañada con estos directores y bueno, voy a lanzar unas preguntas así para que me puedan decir, por ejemplo, para vosotros, o sea, que me defináis qué es una fashion film. ¿Qué me podéis decir sobre las fashion films? Si creéis que ha habido una evolución de las editoriales de moda a las fashion films y en qué os inspiráis. Así. También me gustaría decir que esta selección nunca he visto todos estos juntos, pero yo creo que es una buena selección de potpourri de lo que es un fashion film, porque hemos tenido un poquito de todo. Y yo creo que sería interesante si ellos podrían explicar cómo ha surgido el fashion film y qué quería comunicar a través de cada uno, porque creo que tenemos un ejemplo de un documental, que es lo de boxeo de Eugenio. Tenemos unos que son casi tipo making of, ¿no? Que es más tipo vuestro, ¿no? Y que ha surgido desde una producción de moda o era una idea tuya o cómo ha sido lo de Mine. Bueno, hola, buenos días a todos o buenas tardes. Bueno, el caso de Mine, que ha sido el cuarto trabajo que hice con GQ, el último que hice con GQ. En este caso la idea, bueno, llegó a mi estudio porque Inma Barandica, la estilista, estaba preparando con Sara una editorial de moda que iba a fotografiar Sergi Pons. Inma me comentó que iban a hacer esta editorial y entonces fue cuando hablé con Sara y le propuse la idea de hacer el fashion film. De ahí se lo propusimos a Natalia, a la parte digital de Condé Nast, y tratamos de cuadrar, primero tratando de involucrar a un anunciante, luego no fue posible y a partir de ahí seguimos el camino solos. Pero la producción de fotografía no tuvo nada que ver con la producción del vídeo. ¿Y Eugenio, cómo han sido estos dos? Bueno, no sabía ni que... Buenos días a todos, ¿se oye? Hay uno que no funciona. ¿Se oye? Sí. No sabía que había pasado tantos años. Desde el primero me he sorprendido de la fecha y de ver qué poquito se ha avanzado, ¿no? En ese momento me fui a Cuba con Sara Padilla y iba con la intención de que podía hacer algo, pero no sabía ni qué iba a hacer, ¿no? Yo ya me había comprado una cámara que disparaba muchas fotos por segundo y era con lo que utilizaba en unos primeros videoclips que hice. Entonces, bueno, pues opté por llevarme esa cámara a Cuba y le comenté a Sara, oye, si surge algo y puedo hacer una película, dice, pues carta libre, ¿no? ¿Qué sacaba en beneficio de esto? Que como no tenía todavía cámara de vídeo, solamente tenía cámara de fotos que disparaba muchas fotos por segundo, algunas veces,
Pues todas las fotos que disparase me iban a servir para el reportaje de moda. No teníamos un tiempo muy limitado, no teníamos nada escrito como un guión y nos fuimos para allá. Y fue la relación con los chavales lo que inspiró un poco. Los conocimos un día antes, luego estuvimos 2 días disparando fotos con ellos y con los entrenadores. Llevamos al modelo, a Rubén, que es el que menos sale, porque al final no era una situación, ni era una historia para él, ¿no? Aunque él fuera cubano, pero no era lo que nos interesaba. Y fue de esa relación con los chicos, de hablar, estuve grabando algunas conversaciones, quiénes eran, se presentaban, pues que surgió hacer un poco, aprovechando que estábamos allí, que era una situación muy creíble, hacer ropa de boxeo con boxeadores y chavales con sus ilusiones de Cuba, pues me parecía que era bonito, ¿no? Y tuvimos la suerte, pues bueno, pues que en 2008, no, ese era 2011, ¿no? Pues bueno, pues que ya estaba un poquito más avanzado el tema de los Fashion Field y GQ nos dio todas las opciones para poderlo utilizar, montar y demás, ¿no? El otro, que era 2008, bueno, esa fue la primera vez con el del toro. No sabía que había pasado ahí estaba haciendo experimentos realmente en cómo podía hacer peliculitas y bueno, pues era una excusa para ir enseñando la ropa con una pequeña... ¿Pero lo de toro era también una producción de moda y hiciste al mismo tiempo? ¿O? Sí, se hizo al mismo tiempo. En ese momento bueno, pues no estaba en el 2008, casi nadie hablaba de Fashion Field y pedir más tiempo adicional para poder rodar era imposible, ¿no? Entonces en ese tiempo se estaban haciendo muchos making of que, bueno, tú disparabas fotos y alguien estaba por allí rodando, pero si tú tenías que contar una historia era imposible. La maña que me encontré era hacer películas con fotos, entonces todas las fotos me servían para película, ¿no? Pero en tenías una historia en la cabeza con lo del toro. Sí, bueno. ¿Cómo era? Es el día anterior, eso fue el día anterior. Bueno, sabíamos que el entorno nos iba a ser muy fotogénico y que, bueno, llevábamos ropa que estaba muy fuera de contexto del sitio donde íbamos a fotografiar y que algo se nos ocurriría y, bueno, pues el día anterior dijimos, bueno, pues vamos a hacer un acercamiento entre esta pareja y a ver qué ocurre al final, ¿no? Y cada vez los vamos enseñando, tenemos la excusa de enseñar la ropa según se va acercando, ¿no? Pero son en ese momento era todo muy improvisado porque, bueno, no había tiempo para hacer más. No, me ha gustado. Sí. ¿Y puedes contar también un poquito de...? Pues Hola. Mis 2 películas las he realizado este año y las 2 están vinculadas a una producción de moda que se realizó en Marrakech. Y bueno, explicar que GQ nos puso pues todos los medios allí para poder hacer 2 historias muy bonitas, tanto fotográficas como el fashion film, y tuve un casting creo que muy acertado para cada una de ellas, y lo cual me proporcionó poder hacer algo como creíble, tanto con el aventurero este que va por el desierto, como luego la historia basada un poco en Paul Bowles. Y bueno, poco más, decir que GQ me lo ha puesto todo de cara para poder hacer 2 historias de las cuales me siento bastante contento. Y en cada uno la ropa juega un papel muy diferente, me parece. Por ejemplo, estaba comentando cuando vi lo de boxeo, es un reportaje de moda, un fashion film, para mí por los colores, las formas, pero es muy, muy abstracto. No es una cosa que quieres la camiseta de este boxeador. Pero para mí, cuando lo vi, pensaba, esta realmente es una buena excusa para este festival, porque este tipo de película no encaja realmente como corto ni para documental, porque tampoco sabemos tanto alrededor de estos boxeadores. No es realmente un reportaje de moda, pero era preciosa, ¿no? Y yo creo que
tener como paraguas, ¿no? Donde podemos meter un montón de cosas, documentales, reportajes de moda, todo tipo de cosas todavía cabe en esta cosa de fashion film. Y ahora me gustaría escuchar a cada uno de estos 3 directores contar para ellos cómo es fashion film, porque es todavía muy polémico. Yo llevo pues, unos cuantos años en esto y todavía no puedo definirlo muy bien. Entonces, me gustaría escuchar a estos 3 que cada uno ha hecho más que una película de moda. Suerte. Sí, sí, la voy a necesitar. Bueno, es cierto que aquí creo que somos 3 creadores muy diferentes, que tenemos puntos de vista diferentes y yo me voy a tirar a la piscina y voy a decir lo que pienso. Primero, creo que un festival como este debería de esclarecer qué es un fashion film y no confundir acerca de lo que es un fashion film. Tampoco creo que la etiqueta del fashion film sea importante. Yo creo que lo importante es saber qué utilidad tiene y por qué nace y hacia dónde se desarrolla y hacia dónde se mueve, ¿no? Yo voy a hablar desde mi experiencia, que creo que cuando comenzamos a hacer fashion films en GQ, comenzamos nosotros, estabas tú, Joana, estaba Sara, tú viviste todo el proceso, cómo fue con Javier, luego posteriormente cómo los desarrollamos con Daniel y cómo se involucró el equipo digital. Y hemos tenido la suerte de poder desde el año 2008-2007 poder ver todo el recorrido del trabajo que hemos hecho al respecto, ¿no? Eso también nos dio la posibilidad de reflexionar mucho sobre qué es lo que estábamos haciendo, para qué lo estábamos haciendo y de probar distintas técnicas y diferentes formas de desarrollar este tipo de trabajos, ¿no? Desde luego el fashion film es un contenido donde la moda tiene una relevancia especial, independientemente de que tenga una narración más clásica o más moderna o no la tenga, o tenga una narración abstracta, porque la abstracción también tiene una narración, sobre todo cuando estás creando una pieza audiovisual, simplemente la yuxtaposición de planos te obligan a pensar en una narración, ¿no? Aunque sea de una forma abstracta. Pero desde luego yo creo que a veces se tilda de fashion film a una chica andando por bicicleta en la ciudad, cosa que a mí me llama mucho la atención, por muy mono que sea el look. Y yo no entiendo, soy el primero que después de haber hecho varios trabajos al respecto y de haber podido visitar muchos festivales, hablar con colegas directores, con colegas fotógrafos, la verdad es que a veces yo me siento perdido respecto a qué es lo que estamos valorando como una película de moda, que en español se llamaría así, pero que desde luego hay 2 cosas en el término, que son película y moda, ¿no? Bueno, película como soporte ya no se utiliza tanto, aunque los primeros trabajos que hacíamos en GQ las rodábamos en 16 milímetros, pero luego se abandonó el soporte y yo creo que la película de moda hace alusión a una narrativa que de alguna manera cuenta o aborda una historia o por lo menos desarrolla un concepto y donde la moda tiene una relevancia. Pero creo que además el fashion film es la representación de la evolución de la comunicación, sobre todo. Las primeras noticias que yo tuve de este tipo de piezas fue allá por el año 2003, 2002, cuando había revistas que se editaban en DVD y que reflejaban lo que era una editorial de moda en pequeños vídeos que se distribuían a través de este DVD, y luego todo esto explotó de alguna forma cuando Internet dio la posibilidad de distribuir contenido audiovisual, y cuando Internet pasó de ser un soporte de texto y vídeo y tal a convertirse en un soporte audiovisual. A partir de aquí empezamos a pensar en cómo trasladar determinadas comunicaciones al mundo audiovisual y abordar caminos diferentes a la publicidad. Pero eso también era porque existía una necesidad de contar y narrar de otra forma, abordar otro tipo de mensajes, etc.
pero a veces se desprestigia la publicidad porque dice, no, el fashion film es más interesante que la publicidad. Bueno, lo es si realmente hay algo interesante que contar, si realmente hay un trabajo audiovisual o un trabajo de concepto, o un trabajo narrativo o una imagen o algo que realmente lo haga interesante, pero no por la denominación del fashion film es interesante. Yo creo que una de las cosas que yo siempre he pensado sobre esto, y termino, es que el espectador se tiene que enriquecer. La marca, la editorial, el diseñador se tienen que enriquecer. Hablo desde un sentido no material, sino desde un sentido más filosófico o respecto al contenido, ¿no? Se tiene que enriquecer, es decir, cuando tú ves un anuncio o cuando asistimos a formas de comunicación de marca o donde el emisor o la persona que está fabricando esa comunicación tiene claro cuáles son sus objetivos, qué mensaje, qué quiere comunicar, etcétera, hay una intención muy comercial. Quizás en este tipo de comunicaciones, que son quizás las comunicaciones a las que somos más permeables porque son menos invasivas y despiertan un interés en nosotros, lo que nos resultan interesantes, cuando nos resultan interesantes, es porque nos enriquecemos con ellas, porque hay cierta poética, hay cierta narrativa o hay cierta necesidad o ganas de contar algo donde, independientemente de que haya involucrado una marca o un diseñador o lo que sea, el receptor se está enriqueciendo de alguna forma. Y yo creo que ese punto es el que a veces nos cuesta hacer entender a determinados anunciantes o a determinadas, no tanto las editoriales, porque creo que las editoriales ya nacen con la o sea, ya tienen en sus venas ese interés por hacer algo que no sea, donde no esté lo comercial en primer término, ¿no? Pero que sí que es cuando entendemos que algo es relevante, ¿no? Es relevante para el que lo crea y es relevante para el que lo recibe. Y eso creo que es importante. Yo es que tengo poco que decir porque no sé definir lo que es un fashion film. Sobre todo porque en mi caso fue un paso natural, porque a mí me gustaba contar ideas, entonces vi ahí un camino donde podía contar mis ideas de forma mucho más compleja al meter el componente de tiempo y el componente audio, ¿no? Fashion film, es que al final abarca tantos parámetros diferentes. Puede ser una marca, o sea, fashion film también puede estar asociado a un coche, es decir, yo creo que tiene una parte estética que lo lleva a que sea, y casi hay fashion film que llegan a tocar el videoclip, ¿no? O el videoclip toca casi el fashion film en algunos casos, ¿no? Entonces es que es tan complejo, es decir, cuando en el momento en que hay una marca, una cierta nivel estético o intención del realizador asociado a una marca de ropa, a una marca de tendencia y que está fuera de la etiqueta comercial por la duración, etcétera, creo que se puede denominar que es un fashion film, ¿no? Y es que son tantos los anunciantes, tantas las marcas, que es como decir, incluso en el cine, que es mucho más fácil, está el cine documental, o sea, hacemos particiones, ¿no? Entonces el fashion film, si añadimos a todas esas particiones que existen en el cine, porque al final es un medio audiovisual que intenta, en cierto sentido, se parece o convive en un 95% con lo que es el cine, ¿no? En la forma de expresarse. Y el cine ya es tan diverso, si a eso le junta la diversión de la moda, pues entonces es muy amplio, ¿no? Pero bueno, casi yo creo que sin explicarlo casi todos sabemos al 90% lo que es un fashion film. Y si nos ponen algo que no es un fashion film, sabemos que no lo es. Entonces es difícil, ¿no? En ese sentido. Pues voy a intentar no repetirme porque, bueno, al final los conceptos son todos muy parecidos. Lo del fashion film realmente es complejo poderlo definir. Yo empecé con los fashion films de una manera natural, un poco autodidacta. Bueno, lo que me gustaba era una parte más estética, trabajaba esa parte estética y tal. Y a raíz de una película que me seleccionaron en París en el 2010, asistí al Pompidou allí a una final y fue súper revelador para mí porque me di cuenta
de que había un montón de fórmulas y había un montón de maneras de explicar y todo era un fashion film. Yo me creía que todo estaba como, bueno, pues que todo tenía que tener una componente estética, que todo tenía que tener una componente, y de hecho la película que ganó ese festival pues tenía incluso una componente de humor, ¿no? Había como una carga de humor que yo nunca había tratado ni había trabajado y sin embargo fue la que ganó el festival, ¿no? Entonces, no sé, eso es justamente lo que me gusta del formato, de que es un formato abierto, de nueva generación, que todavía cuesta de definir, que todavía no sabemos exactamente tal y que está abierto a cualquier propuesta interesante que pueda haber por parte de un director, ¿no? Eso me parece como lo mágico también de este formato, ¿no? Del fashion film. Y poco más, es decir, creo que los festivales como este y otros pues ayudan a definir y a darle forma a esto, y en un futuro pues seguramente habrá una definición mucho más clara. Y lo que decía Eugenio, que hoy en día un fashion film puede estar aplicado a un coche, incluso a un producto de limpieza, a un producto de, no sé, es decir, es algo que está abierto y para mí justamente es lo que lo hace mágico, ¿no? Yo creo que este momento que no está definido, luego vamos a pensar que este momento ha sido lo más bonito, porque una vez que está muy definido y están los anunciantes muy interesados y muy detrás, puede que perdamos esta oportunidad que tenemos ahora. Pero me gustaría hablar ahora con Joanna, porque no se ha presentado, es la directora de moda en GQ, y ella ha estado en casi, no sé si habéis fijado en los créditos, pero esta mujer ha estado en casi todas estas producciones y para mí sería interesante saber cómo un estilista ha debido trabajar con estos tres que son muy diferentes, como ves, y cómo ella ha desarrollado su parte de todo este tipo de trabajo. Bueno, yo empecé con Sara y ella fue un poco la propulsora de las Fashion Films. Sara era la exdirectora de moda de GQ, que es pareja de Álvaro. Entonces, ella fue un poco la que introdujo las Fashion Films en GQ. Y nada, nosotras siempre que hemos hecho editoriales de moda las hemos hecho, o sea, son pequeñas historias contadas en la revista. Entonces, queríamos trasladarlo a algo visual y bueno, con la evolución que ha habido digital, pues un poco hacíamos la historia, la editorial de moda y luego hacíamos la fashion film. Y nada, empezamos con Álvaro, que hizo Marrakech, y luego muchas más, 4 más, ¿no?, en GQ. Luego nos fuimos a Cuba, bueno, es que además totalmente distintas, porque no... Pero que todo empezaba por la tendencia, por la historia, y luego se creaba la fashion film. Luego fuimos a Cuba y un poco lo que ha contado Eugenio, o sea, teníamos... La editorial de moda era muy deportiva y queríamos que fuese muy real, y un poco conociendo a los chicos que estaban allí entrenando, vimos que ellos tenían su propia historia y un poco se desarrolló así. Y Paul Bowles es una fashion film más estética, ¿no? Yo, no sé, quería... trasladar un poco más la estética, o sea que creíamos que Paul Bowles reflejaba un poco el personaje, podía reflejar un poco lo que yo quería transmitir, ¿no?, por la ropa. Y nada, así fue. ¿Y te gusta? Sí. ¿Es complicada, más complicada que hacer un reportaje de moda, o ahora estás entrenada? No es complicado, porque si te gusta lo que haces, pues está muy bien, pero sí que necesita más tiempo, necesita mucho tiempo. Entonces, una editorial de moda, bueno, es una pequeña historia y tú más o menos, aunque necesitas tiempo, pero el fotógrafo, o sea, tienes hacer las fotos que corresponden, ¿no?, a la editorial,
pero la fashion film te requiere tiempo de pues lo que es grabar algo, ¿no? Entonces, está muy bien porque ya no, o sea, lo puedes ver visualmente, o sea, se aprecian muchas cosas y tienes y puedes añadir más cosas que en papel no se ven, como la música, el movimiento de la ropa, el entorno, le da más personalidad. Sí. Yo No sé si... me gustaría saber si cada uno aquí tiene un fashion film que les gusta, que no sea uno de vuestras, para ver. ¿Tú? ¿Hablo yo primero? Sí, un Sí, fashion sí. film que te ha gustado. Bueno, a mí tengo muchos que me gustan. De hecho, yo comisiono uno de los, quizás uno de los canales más relevantes de Fashion Films en Vimeo y recibimos a la semana decenas de Fashion Films, con lo cual veo muchísimo contenido a veces. Pero bueno, volviendo a los inicios y hablando de aquella época, de cuando nació el festival de Diane Pernet en París, que comentabas que tú estuviste en el 2010, pues yo recuerdo en aquellos años también que efectivamente había un eclecticismo brutal acerca del tema y lo sigue habiendo, ¿no? Otra cosa es que ahora el término esté rodeado de un rollo snob que a mí me descuadra muchísimo, ¿no? Pero sin pensar demasiado, solo un fashion film que te salta. Bueno, lo voy a decir como yo quiera y como se me ocurra a mí, pero lo que me parece, gracias, lo que me parece, porque creo que si entramos en conversación entramos, si no hablamos de otra cosa. Recuerdo, por ejemplo, un fashion film de Justin Anderson que hizo para Damaris, que era una marca de lencería en el año 2000. Yo creo que lo hizo en el 2009, que fue uno de los fashion films que creo que supusieron un punto de inspiración para muchísimos directores y fotógrafos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, yo no estoy... creo que hay que respetar el enfoque que todo el mundo tenga sobre cualquier cosa, pero a mí me sonroja ver creadores o directores de fashion films que ponen una película por, un film por... No sé, estos son vídeos de moda y creo que a veces se peca de ser demasiado pretencioso con todo esto. Tampoco creo que los fashion films sean la evolución de la fotografía de moda. Creo que en el nacimiento de esta tendencia audiovisual han habido fotógrafos, han habido muchos directores, ha habido gente que hacía performance, había gente que eran pintores. Yo he conocido muchos tipos de artistas, ¿no?, involucrados en el desarrollo de esto. Ahora, creo que todo el mundo tiene claro lo que es una película, todo el mundo tiene claro lo que es un vídeo musical y deberíamos de empezar a tener claro que es un fashion film, porque yo creo que si no, debajo de ese paraguas se cobija demasiadas cosas irrelevantes. Y creo que es importante empezar a diferenciar lo relevante de lo que no es, de lo que no lo es. ¿Pero hay un fashion film que te gusta mucho? Te lo he comentado hace un momento, este fashion film de Justin Anderson del año 2009, que hizo para esta firma que se llama Damaris. Eugenio. No tengo ninguno preferido porque yo consumo fashion film porque me los encuentro por internet, los consumo, me gustan todos, es decir, los buenos porque de ellos veo y aprendo, los malos porque sé que es el camino a no seguir. Entonces al final, pero todos ellos creo que se quedan en la memoria, en el disco duro, a niveles, me imagino que seleccionas de interés o no y que surgirán en el momento, ¿no? Es decir, son experiencias que vas acumulando y que luego te van modificando tu forma de ver y de comprender el medio, ¿no? Y ya te digo, eso te lo haces a base de los malos y los buenos. No tengo ninguno preferido, sí que en su momento me acuerdo que me gustó mucho el de Prada, el de First Spring, sobre todo porque también luego me hizo descubrir toda la obra de Jean Foudon, el que me encanta. Jean Foudon es el director, que es un videoartista que lo descubrí a posteriori después de haber visto eso y que me gusta muchísimo, ¿no? Entonces,
posiblemente los haya mejores, peores, pero me acuerdo Es que el momento... te han inspirado en algún momento. Me acuerdo el momento de descubrir ese que me sorprendió, ¿no? Y lo que había. A mí me han gustado, no sé, en diferentes etapas me han gustado lo que comentaba antes, sobre todo los fashion films más estéticos. Me marcó mucho en su época todas las películas que hacía Show Studio para el diseñador Gareth Pugh, porque bueno, tenían una componente estética que me parecía que era innovadora, rompedora. Luego ha habido compañeros y gente que me han dicho, hostia, pues quizás demasiado largos y resultaban un poco pesados y eran muy mecánicos. Pero justamente a mí en ese momento, digamos que me parecieron como que abrían una puerta que luego he visto que mucha gente ha intentado imitar por ese camino y bueno, realmente me emocionó en su momento cuando surgieron estas películas de este diseñador. Y después de haber visto tantas fashion film, ¿tienes claro algunas categorías que existen que podrías definir? Pues no. Yo la verdad es que pienso de una manera muy transversal. Yo no creo en las fronteras, ni creo ni creo demasiado en los géneros. Yo creo que para mí yo veo la creación como una habitación vacía y no la veo como una habitación compartimentada donde de pronto aquí está el mundo de tal, aquí el mundo de tal, este es un género, este es otro. A mí lo único que me interesa es la narración. Creo que algo que se... Entonces, ¿te gusta más con un guión o algo así? ¿O? Bueno, a mí me gustan los personajes, a mí me gustan los personajes y me gustan las historias. A mí me gusta el inconsciente tanto como el consciente y no me gusta un nivel de realidad muy cotidiano. Pero, desde luego, creo que, por ejemplo, hay determinados looks que son difíciles de acoplar a un personaje, ¿no? Y hacerlo verosímil. Entonces creo que eso requiere de un planteamiento quizás más abstracto, más estilístico, más visual, que no te esclavice a un personaje. Por eso creo que no es necesario a veces tener un personaje definido que vaya tal. Ahora, cuando hablamos de contar historias, contemos una historia. Muy bien. ¿Y Joana, tienes uno preferido? Un fashion film que te ha gustado mucho. Me gusta mucho, bueno, tengo varios que me gustan. Me gustan mucho los de Mónica Méndez. Y también me gustó el que hizo Sofía Coppola, Marni para H&M. Me gustan más los fashion films estéticos que... no sé. Pero vamos, que hay muchísimos que me gustan. También me gustó uno que hicieron con Oliver's People. No sé quién es el director, pero vamos, me encantó. Y... ¿Alguien en el público tiene alguna pregunta para...? Sí, por favor. Buenos días. Enhorabuena por la mesa redonda. Creo que ha sido muy interesante y está siendo muy interesante y nos está clarificando bastante. La pregunta va para Álvaro, que lo tiene muy claro. Álvaro, durante estos días estamos viendo diferentes formas de comunicación, la tradicional, la pasarela, todo hablando siempre de moda. Y ahora hablamos del fashion film. Mi pregunta es, ¿son compatibles? ¿Van dirigidos a diferentes targets, a diferentes públicos? ¿Qué opinas? Que son compatibles todas dentro del mercado o si van dirigidas a diferentes públicos. El fashion show va a un público de... Bueno, yo creo que hay diferentes lienzos donde contar las cosas de distinta forma. Me da la sensación, ¿no? O sea, la televisión te deja unos espacios concretos para contar las cosas y funciona y está muy estructurado. La pasarela te permite utilizar unos medios y contar las cosas teniendo en cuenta que es algo escénico, ¿no? Donde puedes, por supuesto, crear sinergias entre lo visual o una proyección, lo escénico, la música, el sonido, la atmósfera, la luz, etc. Y el fashion film o un vídeo que cuelgues en Internet que represente una marca o una editorial o lo que sea, pues es otro tipo de soporte, ¿no? Al final se trata de
que sea relevante. O sea, que al final tengas una experiencia como espectador que te resulte interesante, ¿no? Que sea inolvidable, que sea notorio, que de alguna manera extraigas o que te haga pensar en algo, o simplemente que te desborde por la belleza que retrata. Pero por supuesto que es compatible. Yo creo que todo es compatible, o debería de intentar ser compatible. Yo creo que cuanto más rígidas sean las cosas, a veces no es positivo, pero al mismo tiempo creo que hay que tener un criterio. Y creo que hace falta preguntarse, hacerse muchas preguntas y tratar de responderlas o hablar, debatir, tal, para poder extraer ese criterio, ¿no? Y la capacidad que tienen unos y otros para crear sinergias en distintos medios, poder emocionar a un espectador, todo eso no es la misma. Entonces creo que hay que también diferenciarla. Sí. Tenía dos preguntas que al final es más o menos una. Por una parte, el concepto que también creo que lo ha comentado Álvaro, o no, lo habéis comentado vosotros, creo, sobre el concepto del humor. Si a lo mejor muchas veces se olvida el humor dentro de las fashion films. Yo recuerdo un vídeo de Lanvin donde salían las modelos y los modelos y acababa Albert Elbaz haciendo un guiño que yo creo muchas veces como que se mira a veces como para otro lado. Y luego, a raíz del concepto del humor, si se tiene en cuenta el concepto que la fashion film llega a ser viral, que funcione, porque al final están destinados sobre todo para Internet, para que funcionen en Internet. Depende de lo que quieras transmitir, ¿no? O sea, si quieres hacer una fashion film de humor, o sea, no sé. Sí, eso es el humor, el drama, el misterio, el miedo, o sea, son tonos distintos, ¿no? Yo creo que, pensando en Internet, para mí, o sea, cuando veo algo en Internet que pasa de 4 minutos, es muy probable, o sea, me tiene que interesar mucho, si no lo dejo de ver, ¿no? Creo que para mí la frontera de los 3 minutos, como usuario y como persona que consume contenido a través de Internet, me parece importante. Igual que me parece relevante y me parecen importantes los 30 primeros segundos de cualquier contenido que veo en Internet, ¿no? Ahora, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, ¿para qué haces algo y qué persigues con eso que haces, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta crucial que cualquier anunciante, porque creo que al final lo importante para que, independientemente que se hagan de una forma, de otra forma, la haga Eugenio, la haga JM o la haga yo, o sea, para que podamos seguir haciendo esto, lo que tiene que haber es dinero para hacerlo. Y ahora el problema es que para que haya dinero hay que explicar bien cuáles son los beneficios de hacer este tipo de contenido y para qué le sirve a una marca y qué puede obtener una marca con eso. Por eso creo que clarificar, dejarse de vaguedades, creo que es necesario en este punto, ¿no? Que es importante, porque si no se involucran las marcas, si las editoriales no saben exactamente para qué hacen las cosas y cómo las hacen y por qué, y qué le pueden ofrecer a sus anunciantes, que al final son los que financian cualquier medio, pues va a ser muy complicado que desarrollemos ese tipo de contenidos aquí. No sé si he contestado. Yo es que creo que el que tiene ahora el poder explicar eso es que si durante muchos años las marcas han ido construyendo su imagen, en los últimos años las marcas muchas de las marcas han ido muy por detrás de lo que era la moda, es decir, se han ido acoplando, no dando la imagen de marca o diseñando su marca, sino diseñando con su etiqueta lo que la gente quería comprar, ¿no? Entonces, muchas marcas han perdido su identidad de marca porque han ido muy detrás de lo que se llevaba y del comercio, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja que tiene ahora el Fashion Film es que da la posibilidad a cada marca de explicar quién es. No es tanto comercial de te voy a vender este abrigo, sino mira quién somos, ¿no? Entonces, y yo creo que ahora es el momento de retomarlo y que el Fashion Film les puede ayudar, es decir, porque hay muchas marcas que tú veías una prenda o una tendencia, un estilo y tú sabías que era fiel a la marca que llevaba 80, 100 años. Y en los últimos 10 años da lo mismo, es un revoltijo en donde las marcas han perdido su propia identidad
en favor del comercio. Yo creo que el fashion film es el que les puede hacer recuperar, ya que la foto es el 100% publicitaria y no da más de sí, y tiene esa sensación, tiene esa función de hacer comprar, por lo menos que, aunque sea con los diseños inmersos en el batiburrillo general, por lo menos que pueda seguir dando una identidad de quién eres tú, ¿no? Y yo creo que el fashion film en ese sentido es mucho más completo para poder reflejar. Es una revista. Lo que me gusta de los fashion films es un poco el mismo, pero por ejemplo lo de Cuba, has podido, en la revista a lo mejor ves 6 fotos de algo, 8 fotos de Cuba, pero a través de tu película casi haces un viaje a Cuba, y esto es dar un valor al dinero que GQ está pagando para este viaje, porque siempre es muy frustrante, creo, que organizamos estos viajes a sitios y al final el fotógrafo a lo mejor quiere sacar un retrato o un zapato y no ves nada de este sitio tan exótico que hemos tenido que negociar tanto para conseguir, y realmente a través de un fashion film puedes ver mucho más de la experiencia de una persona en este lugar y transmitir mucho más del color, de la luz, de todo el entorno, ¿no? Que es otro tipo de valor añadido. Me gustaría añadir algo sobre eso que me parece importante. El trabajo con la editorial, ¿no? Que es cuando yo al menos, cuando he trabajado con GQ, he pensado en GQ, he pensado cómo es la cabecera, qué tipo de audiencia tiene, y ha habido una reflexión sobre esto al margen de los medios, de las circunstancias que tengas para trabajar, del tema concreto que estés tratando, etcétera, ¿no? Y ha habido, en mi caso, había conversaciones con Sara acerca de qué es lo que estamos buscando, por qué lo estamos haciendo esto y qué es lo que podemos conseguir con esto, ¿no? Cuando he trabajado con otras cabeceras, como ha sido la revista Elle o con Vogue, pues también ha habido esta reflexión, ¿no? Entonces, creo que nada es neutro. Las cosas o suman o restan, pero nada es neutro. Entonces, si nada es neutro y las cosas o suman o restan, todo lo que no suma, resta. Así que crear un contenido, si no es relevante, y si no es interesante, y si no está realmente definido y es claro en su planteamiento, no tiene por qué ser algo útil para una editorial, ¿no? Creo que la editorial, o una editorial o sea, una cabecera como GQ, que es una cabecera de calidad y tal, necesita contenidos de calidad. Y que esos contenidos de calidad parece que en el futuro se van a poder realizar en comunión con las marcas, porque las marcas, yo no creo que estén perdiendo su identidad. Creo que la gente que trabaja en marca y la gente que trabaja en publicidad sabe muy bien lo que hace y sean mejores o peores profesionales, pero las marcas no pierden su identidad. Las marcas, lo que pasa, yo creo que ahora quieren comunicar con el estilo de una editorial muchas veces y dar otro tipo de mensajes y estructurar sus comunicaciones de otra manera. Pero las marcas verán dentro de poco que además todos estos contenidos audiovisuales van a ser interactivos y que en 2 clics desde un vídeo vas a poder adquirir el producto que estás viendo en el vídeo. Con lo cual, al final se trata de generar audiencia en otros medios. Sí, pero yo creo que la pregunta tenía algo que ver con humor. Y creo que hemos un poco evitado esta pregunta. Y creo que todo esto de utilidad, de valor añadido... Yo, por ejemplo, el fashion film que te comentaba antes, Debbie, de Justin Anderson... Y su película que ganó en París también tenía un elemento, ¿no?, de humor. ¿La mía? No, la tuya, la que ganó. La que ganó el festival, sí.
Yo quería añadir una cosa que me parece importante, ¿no? Que el fashion film ha sido como un producto también un poco el hermano pequeño, como condenado a un formato low cost, el cual ha funcionado muy bien para Internet. Y a la vez me parece que, exceptuando alguna obra de arte que ha hecho Eugenio para los spots comerciales para grandes marcas y tal, digamos, el nivel medio de los spots en muchas ocasiones está muy por debajo de los niveles de los buenos fashion films que se ven a nivel viral, ¿no? Y ahí creo que hay un montón de cosas también a sacar lecturas, ¿no? Que a veces estas grandes producciones con las super grúas Scorpio, con una superproducción, con las tensiones de los clientes, con la agencia tensa por medio porque se están jugando un montón de cosas, a veces lo que hacen es estropear un poco estas películas, y cuando uno realiza una película de manera low cost, con una cierta libertad, con lo que le sale de dentro, con esos medios que te inventas, que te haces un traveling con un skate si hace falta, lo que supone hacer una cosa low cost, me parece que hay algo muy importante ahí a hacer una lectura de cara al futuro. Es decir, que a veces le añadimos demasiada carga, demasiada tensión a estas grandes producciones y va en deterioro de la película final, porque al final la película está rígida, es una película que no fluye bien, y estos fashion films de calidad que vemos en los festivales, que al final lo que hacen es... Otra cosa que creo que es horrible hoy es que hay tal cantidad de información de películas que lo que hacen los festivales es ayudarnos también a seleccionar un poco lo mejor y poderlo ver pues todo de golpe, ¿no? Es decir, tú dices, ostras, pues mira, voy a ver por lo menos un montón, porque para ver la misma cantidad de películas buenas te tendrías que estar tragando películas y películas en Internet es decir, está un poco masificado el medio también. Esto creo que también va en perjuicio del futuro del fashion film, porque no sé cómo vamos a llegar a detectar una película maravillosa entre 4 millones de películas mediocres, ¿no? Y bueno, y nada más, un poco esto. Lo siento, yo creo que hemos hablado demasiado, pero como ves, este tópico todavía hay mucho que decir sobre ello y mucho que trabajar. Y me gustaría agradecer a todos por venir. Gracias. Gracias. Hola, hola, ahora. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Algunos ya me conocéis, que veo caras conocidas que habéis estado aquí durante todas estas ponencias. Soy José Murciano, el director del festival. Quería daros las gracias en primer lugar por venir y luego presentaros a esta mesa redonda que organiza Vogue, con Inés Lorenzo, de moderadora, que es la directora de Vogue.es, Carolina Van, Ana García Señariz, Berta, y también tenemos a Diana Camps. Espero que disfrutéis y que podáis disfrutar de esta mesa redonda. Justo después de la mesa redonda no os perdáis la ponencia también que tenemos de Donald Snyder. Espero que disfrutéis y os dejo ahora con ellas y con el vídeo que han traído. Muchas gracias.